El plato del día. El plato del día. El plato del día. Aquí se hace lo que quiera Kelvin, lo que quiera. Ajá, ajá. Métanlo más para el fondo, ese muchacho que Sí, está caliente. y tienen ahora una. La mejor muestra que no la puedo contradecir. Mira, y tienen ahora otra sicaria de ese lado. Ah, Ay. Pero una cosa, Sí. ya tú sabes cuando yo no sea pasante. La barra del mar ha ido creciendo en detrimento de nosotros. Sí, y de nuestra capacidad para expresarnos libremente. Sí, así mismo. Totalmente. Pasa que nosotros no nos dejamos porque este programa es de nosotros. Y como es de nosotros, vamos a hablar de un tema que por lo menos a mí me apasiona muchísimo. Le dije a Kelvin que debíamos traer a alguien que nos hablara de eso, de cómo vivir en condominio, qué leyes nos rigen, por qué debemos hacer las cosas, por qué debemos firmar asambleas de condómines. Y hoy tenemos una autoridad en el tema. Sí, ciertamente. Le damos la bienvenida a este cafecito que nos vamos a estar tomando a continuación a la magistrada Catalina Ferrera. Ella es experta, es presidenta del Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria y precisamente tiene experticio suficiente para hablarnos a nosotros los comunes mortales, los que nada más nos molestamos con esto, con lo que falta, con que quién no no fue quieren ir a las reuniones. A las reuniones, de nadie. etcétera. Y qué hacer también cuando con una vecina que yo tengo arriba que a las 10 de la mañana de un domingo se oyen cosas y se oyen cosas. Y- ¿Ustedes no tienen regla? hay reglas, pero ¿de qué Bienvenida, sirven? magistrada, Porque no hay una amonestación, hay amonestaciones legales, magistrada. Cuéntanos todo eso. Bienvenida. Bueno, Son todo- muchísimas cosas. Todo Tú vas a tener depende que de lo volver. que diga el reglamento, pero Exacto. Y son primeramente, individuales. Y las primeramente sanciones. muchas gracias por la invitación, por recibirme aquí en su programa. Estoy a las órdenes para todas sus preguntas y todas sus inquietudes en materia de condominio. Todo eso que dijimos son Pero- preguntas, magistrada. Pero fíjense, señores, antes de nosotros hablar de condominio, y ustedes que han dado una excelente y amplísima cobertura sobre el tema que está en boga, En ¿verdad? la Que es el frontera. tema de la frontera de Haití. Yo debo informarles que soy una mujer cristiana en el nombre del Señor. Amén. Y que estando allí escuchaba todo. Y tengo que orar por nuestra nación. Y lo voy a hacer aquí 2 minutos Pero claro, en vivo. claro. Nos sumamos, frente a nos sumamos, ustedes. magistrada. Así que vamos a ponernos en oración porque la palabra del Señor dice que en vano vela la guardia, ¿verdad? Si nosotros no estamos agarrados del Señor. Ujú. O sea que de modo que primeramente pongámonos en manos del Señor. Señor Jesús, te damos gracias una vez más en este precioso día. Te damos gracias por cada uno de los integrantes de este programa. Señor, allí estaba escuchando de la situación de nuestra frontera y de las decisiones que ha tomado nuestro Poder Ejecutivo a la cabeza de nuestro Presidente de la República. Nosotros en el nombre de Jesús presentamos nuestro país, presentamos nuestra nación, presentamos nuestra frontera. Esta es una frontera bendecida y guardada por la sangre de Cristo. Este es un país del Señor, como lo dice su escudo, Dios, patria y libertad, República Dominicana. Y ninguna influencia extranjera podrá prevalecer donde está la mano del Señor guardando. Así sea guardando nuestras fronteras, guardando nuestras autoridades, guardando nuestros cuerpos castrenses y guardando a cada uno de sus habitantes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Yo solo le añadiría que Dios bendiga a Haití también, También, para que sí. todo Amén. para que la paz sea. Nos Oramos mucho sumamos. por Haití Sí, también sí, y todos así, sus habitantes. exactamente. Amén. Bueno, pues vamos al tema de convivir como nos ha tocado, como ha ido creciendo las ciudades hacia arriba, en condominio. Y hace un rato preguntaba, mira, Juan Carlos vive en edificio, yo vivo en edificio, no sé usted. Todos viven en edificios. Si usted, ¿Usted vive en si- una casa? Yo vivo en casa. Ay, Ay, usted qué dichosa, fortuna. usted dichosa. Pero si es porque conozco los edificios. pero sí es posible que exista forma de estar en desacuerdo dentro de un acuerdo en un edificio. Bueno, sí.
Primeramente, algunos aspectos generales para nosotros poder entender mejor la ley de condominio. Ujú. Tenemos una ley que es la 5038 de Ujú. condominio del año 1958. Ay, ay, ay. Es una ley, pero sin embargo, no obstante los años que tiene, es una ley sumamente novedosa y que se mantiene activa y actualizada en el tiempo. O sea, es moderna, digamos. Sí, es muy moderna porque con una simple modificación de 2 artículos que le hiciera la ley 10805 en el año 2007 fue suficiente para adecuarla a lo que es nuestra normativa inmobiliaria en este día. Discúlpeme, ¿cuál es la ley? ¿La 50? La 5038 Ok. del año 1958 es la Ok. ley de condominio. ¿Y cómo es tan moderna una ley del 58 Porque cuando... fue muy visionaria Porque en su nos momento. convertimos en una ciudad vertical cuando en el Sí. 58 No yo creo que existían aquí prácticamente un los edificio, los condominios. edificios eran los Exacto. gubernamentales. Por El eso Gasco es que tenía muchos edificios de 3 pisos. Fue realmente muy Sí, visionaria. en el la 58. norma. Sí, Exacto. sí, sí. Entonces, en ese contexto, fíjense que la ley 10805 apenas aportó 2 o 3 modificaciones sencillas únicamente para determinar cómo rige la propiedad inmobiliaria titulada en la República Dominicana desde el punto de vista de la georreferenciación obligatoria. ¿Qué es eso? Obligatoria para la constitución del condominio. Ahora mismo la georreferenciación es el nuevo sistema de medición técnica, ¿verdad?, que impera en la República Dominicana, mediante la cual pues los inmuebles se ubican a distancia y se posicionan en los ejes cartesianos y a partir de allí, por eso ustedes ven que es un sistema de precisión. Usted ahora mismo en Google Earth puede poner una parcela posicional que tiene 12 números y usted la ubica, está aquí sentado cae y ahí sabe arriba. exactamente Ajá. dónde está ubicada y puede llegar sin que le den la dirección. Oh. Entonces, en la ¿Y sistema dónde yo consigo anterior, esa parcela posicional? la tienen los títulos. Ah, Se ok. llama parcela posicional toda Sí, parcela en que mi casa tiene lo 12 tiene. números Ujú. y que todo condominio constituido al amparo de la ley 10805 tiene 12 números la parcela. Ok. Entonces, la ley anterior contemplaba una designación manual que no daba esos criterios de especialidad técnica. Ujú. Entonces, para eso se adecuó la ley de condominio. Pues en ese contexto nosotros tenemos que la República Dominicana tiene una amplísima regulación en materia de condominio, porque primeramente tenemos que ver la ley 5038, luego la ley 10805, luego el Reglamento General de Registro de Título, que tiene muchísimos amplísimo. artículos, Ujú. y luego el Reglamento General de Mensuras Catastrales, las directivas internas, tanto de mensura como de registro, y el Código Civil Dominicano en materia de condominio. Y de ahí De pasamos modo que entonces de allí entonces a los pasamos a esa estatutos. especialidad. Ajá. La ley contempla que todo terreno que se pretende afectar al régimen de condominio, pues debe cubrir y cumplir con los requisitos que la propia ley establece. Ujú. ¿Cuáles son? Bueno, que se trata de un terreno deslindado, Ujú. es decir, que esté registrado y que conste en un plano catastral, Y que tenga los que 12 tenga números sus eso. criterios de especialidad técnica, porque si usted quiere constituir el condominio en la parcela 110 Ref 780, no se lo permiten, sino que usted tiene obligatoriamente que georreferenciar, Ujú. porque son de los criterios que ahora obligatorios contempla la norma. Pero eso está muy bien Entonces, porque eso clarifica a todo. partir de allí, organiza. organizado. Ajá. A partir de allí, nosotros ahora mismo tenemos una situación, digamos, compleja con inmuebles constituidos en régimen de condominio en la ley 1542, que no estaban amparados en planos catastrales, no estaban amparados sino en constancias anotadas. O sea que hay que corregir Y todo, todo eso hay que corregirlo. ay, ay. Entonces hay que Ahí está constituir. la José Contreras. Exacto, Ahí está el perfecto embajador. ejemplo, Ay, que yo ay, soy ay. perfectísimo Ajá. ejemplo. Entonces, en ese contexto, Ay, pero mis suegros viven ahí. nosotros Sí, pero ellos están organizando. ok. en la actualidad la normativa contempla Ujú. que sobre los edificios constituidos a la luz de la anterior ley, Ujú. pues se puedan regularizar georreferenciando. Es la única excepción. Y eso tiene un que costo contempla como la norma. tasación o Claro, como ese otro tiene tipo un de costo cosas. que es el costo del ministerial agrimensor actuante Ok. y todos los requisitos Pero de ahora mismo lo publicidad está que hay que haciendo llevar. también a través de títulos. El programa especial de titulación está avanzando mucho en esa parte también. magistrada. Pero lo que pasa es que el programa especial de titulación masiva está destinado a titular terrenos, porciones de terrenos. No incluyen ocupados por el Estado esos dominicano. condominios que hizo, por ejemplo, Balaguer No, en no, su porque esos momento. son son propiedades particulares. Ya.
Por ejemplo, usted se encuentra con el mismo ejemplo que colocó de la José Contreras, con un edificio de apartamentos y usted ve el certificado de título, que es una constancia anotada y dice 2.000 metros. Y cada una de las porciones de las personas que viven allí tienen una constancia anotada que dice 2.000 metros. Pero realmente eso es incorrecto. Claro, porque son usted nada más 150 tiene sus metros. 150 Ajá, metros de su ajá. unidad funcional. Ajá. Entonces, en ese contexto, la normativa permite que se lleve a cabo la modificación parcelaria, el Magistrada, entonces, deslinde para regularizar el condominio. si alguien que Por eso vive es mejor hacerlo con toda la sociedad, con todo Entonces, con la junta ahí de vamos. vecinos. ¡Ay! La constitución de condominio conlleva primeramente la elaboración de un reglamento. Ese reglamento es el que rige la vida en comunidad, ¿verdad? Y las buenas relaciones de los copropietarios. Para que a usted no le toquen la puerta a las 10 de la mañana, no le estén tocando el piso y no le estén taladrando y no estén trabajando los fines de semana y los domingos y los días feriados, entonces el reglamento lo tiene que establecer. Para usted poder utilizar un área común o no, el reglamento lo tiene que establecer. Pero si lo hago, ¿qué pasa? Porque donde yo también veo es que hay desde mi desconocimiento, claro está, y desde lo poco que sé o desde lo nada que sé, es que no conocemos de sanciones. Lo que pasa es que es muy difícil sancionar solamente la conducta suya a lo interno de su casa. A lo interno de su casa, la ley no contempla sanción a los vecinos. Yo puedo, dentro de mi propiedad, dentro de mi casa, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero Ahora si me bien, afecta a mí como si yo estoy tercero, importunándole a usted como tercero, que es mi vecino, con un ruido excesivo, entonces para eso están las autoridades relativas a antirruidos y ese tipo de cosas, que no tiene nada que ver con la ley de condominio, esa parte. Ahora, si usted me violenta las áreas comunes, si usted pasa con un taladro y me daña mi propiedad y me inunda mi apartamento por sus propias obras, ¿verdad?, que ha gestionado como propietario en el complejo, entonces a partir de allí se determina si es o no un tema que cae dentro del ámbito de la violación a la ley de condominio o dentro del ámbito de la violación a la ley de derecho común, en este caso al Código Civil. Y pudiéramos entonces allí determinar que si nos vamos por el Tribunal Inmobiliario buscando que nos resguarden el derecho por violación a la ley de condominio, o si nos vamos por el Código Civil, en este caso al derecho común, al Tribunal de Derecho Común, buscando la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que nos hayan ocasionado. Lo estoy Entonces, Sí, lo entiendo. No puedo demandar, o sea, usted no puede demandar ante un tribunal inmobiliario o ante un tribunal de derecho común solamente porque el vecino le despierta a las 10 de la mañana. No. Cuando se supone que lo está haciendo un domingo y está taladrando ya. Oye, ¿qué es lo que pasa, Juan Carlos? Yo creo que es una de las virtudes que tiene las leyes que ha mencionado la magistrada, y es que ustedes en comunión, en los que viven en el edificio, determinan las reglas de Sí, yo lo entiendo no eso. es que me la está Pero- imponiendo la ley, sino que la ley me manda a una asamblea, pon tú las reglas y todos se comprometen a cumplirlas. Pero Y- siempre las violentan. Totalmente. Pero porque es totalmente. que la vida en condominio no es perfecta. Pero ¿qué Usted pasa siempre se va a también? encontrar un vecino Exacto. molestando. ¿Usted conoce un caso Pero de ¿qué una pasa torre en la también? Sarasota, magistrada? No sé. Usted no lo conoce. Mire, hubo un caso en la Sarasota de una torre que está abandonada. Porque un vecino, entre tantas cosas que hizo que todo el mundo se mudara. ¿Ustedes no conocen ese caso? No. Él incluso hizo un huerto, una sembradío en el ¿Y dejaron techo. el edificio a él? Cerca de Almacenes Unidos al frente. La magistrada sabe de qué estoy hablando. Sí, lo he escuchado, pero Hizo que se evidentemente mudara. que no puedo opinar al respecto No, porque claro. pudiera Pero- eventualmente llegar. Sí. Exacto. Ah, ok, pero yo no entendí por qué, siendo esto en un condominio de tan alto nivel, este señor, nadie pudo con este señor. Bueno, digamos, no es que nadie pudo, quizás no accionaron como debían accionar. Porque hay ley. uno No de es los que no hay dolores- ley, hay ley. Lo que pasa es que tienen que determinar cuál es la ley aplicable. Por ejemplo, Exacto. él, entre las cosas que él hizo, porque ahí vivía un tío de un amigo, le puso heces fecales en los aire acondicionados centrales.
Entonces No, pero eso es penal hay ya. leyes penales, Pues hay yo no leyes de entendí, sanidad, todo el- hay un conjunto de leyes que protegen a los propietarios. Decidieron no echarse el pleito Pero con tanta el loco. gente decidió no echar el pleito. Sí, decidieron no echarse el pleito con el loco. Tiene una bandera, incluso una bandera dominicana en Ay, la Dios mío. torre. Pero hay algo que sí es un pecado más conocido en los condominios, es la falta de pago de una de las personas. Exactamente. Entonces, ¿Qué se puede hacer? Sí contempla la ley algún tipo de solución. Y grave. Grave. Fíjense que dentro de ese esquema de reglamentación inicial, el reglamento debe contener unos requisitos específicos y dentro de esos requisitos está precisamente cómo y en qué proporción se paga la cuota de mantenimiento. Ujú. La cuota de mantenimiento es una obligación de los propietarios de conformidad con la ley en sus artículos 4, 5 y 18 Del de la ley. propietario, no del inquilino. O sea, Del el que da la cara es el o el propietario. inquilino que esté allí usufructuando la propiedad, porque el inquilino y el propietario tienen un contrato. Exacto. Pero el propietario es el responsable. Ujú. Entonces, de conformidad con la ley, pues todo aquel que cae en mora frente a lo que es la actividad de pago de condominio, pues puede ser sancionado con un privilegio, a favor del consorcio de propietarios y que asimismo puede incluso caer en embargo inmobiliario. Es decir, Oh. el consorcio de propietarios cobra, intima, valida la deuda, notifica, vuelve intima y si al vencimiento del plazo establecido para el pago no ha pagado, no ha hecho efectiva esa obligación, ese propietario, pues se inscribe un acto que se llama, a una instancia que se llama doble factura Ujú. ante el registrador de títulos competente según el lugar donde se encuentre ubicado el condominio. Y en ese contexto, pues se expide una certificación de registro de derechos reales accesorios, que es un privilegio hipotecario en este caso. Al inscribirse ese privilegio, pues se intima nuevamente al pago, ya con un derecho inscrito, y ante la falta de pago, pues simplemente se notifica embargo inmobiliario. Esa persona si fuera a vender y de repente se le puede obligar a pagar lo que debe y prohibírsele la venta de un apartamento. No es que tú No lo vendes puede como prohibir. condominio. Ah, Tú lo ¿Cómo? puedes- Porque es una especie de puede- empresa. no se prohíbe la venta porque eso es el derecho de propiedad. Entonces Ajá. no existe una o sea, limitación tiene que haber legal. antes de eso. Por lo que la usted deuda no comentaba. existe una limitación legal que impida la venta del derecho de propiedad y la libre Lo que disponibilidad pasa del es que la derecho de gente no te propiedad. lo compra si tú no tienes Lo que mantenimiento pasa al día. allí lo que se da es que el que compre omitiendo esa verificación, pues Claro. corre con esas deudas Así y mismo. con esas sanciones económicas. Uh. Por eso es que al momento de adquirir en un condominio X, pues lo primero que el adquiriente debe estudiar es el reglamento de constitución de condominio, para que luego no venga diciendo, pero yo creía que tenía la azotea que era uso exclusivo, yo Ujú. creía que tenía 2 parqueos, yo creía que este era el mío y que no, es que usted tiene que estudiar el condominio, yo creía que se admitían mascotas. Entonces, a partir de allí, igualmente, preguntar e indagar cómo está el pago de las cuotas de mantenimiento especialmente, e igualmente el pago de las cuotas de luz que también se genera Ujú. sobre la unidad, los demás servicios de mantenimiento, la luz, el agua, etcétera. ¿A dónde? Nos están escuchando muchas personas en todo el país. ¿Dónde deben ir a obtener esta información? ¿Es contratando a cualquier abogado que tenga algo de información o hay un lugar específico? Así como uno va al Ministerio de Trabajo a bregar con temas que tiene que ver con empleados, etcétera. ¿Dónde debe ir un ciudadano que tenga un problema de condominio? Bueno, para la investigación previo a la compra de esos aspectos de si existe o no carga sobre el inmueble, una certificación de cargas y gravámenes es indispensable. Ujú. No solo para determinar si tiene alguna deuda, algún privilegio a favor del condominio, que es realmente un privilegio y cobra primero que cualquier otro crédito. Ujú. Sino también para ver si tiene una hipoteca ordinaria o si tiene una oposición a transferencia, una litis anotada y ese tipo de cosas. Entonces, ya con lo que tiene que ver con la cuota de mantenimiento per se y los pagos de servicios, eso es una responsabilidad del vendedor entregarle esas cuotas al día y del administrador del condominio pues entregar una certificación donde establezca cuál es el estatus de esa unidad Exactamente. funcional. Los aquí firmantes decimos que ese señor Ujú. pagó toda su cuota hasta tal fecha. Sí, no, el administrador en este caso, Sí, porque exacto. recuerden que cuando se afecta un inmueble,
a la ley de condominio, pues nosotros nos encontramos de una vez, ipso facto, de pleno derecho, con una ficción de persona jurídica. Y digo ficción de persona jurídica porque tiene calidad para demandar en justicia y tiene calidad para ser demandada y tiene calidad para representar al consorcio de propietarios, pero no ha sido constituida como tal, no existe en Cámara de Comercio, no tiene necesariamente toda la regulación de una sociedad comercial, pero sí es una persona jurídica. Entonces, en ese contexto, está a su vez representada por una persona física o por una persona jurídica real que hace la labor de administración o un consejo de administración. Entonces, en ese contexto, la certificación que expide ese administrador, pues tiene fuerza frente a los terceros que van a adquirir en esa propiedad. ¿Puede un consorcio de propietarios crear sus propias sanciones en sus estatutos? Bueno, el consorcio de propietarios puede modificar los estatutos y puede revisar los estatutos, pero siempre que cumplan con el quórum establecido en la ley. Los artículos 7 y 8 de la ley establecen cuáles son los aspectos sobre los que se necesita el pleno del consorcio. En este caso, para la fijación de la cuota de mantenimiento. En este caso, para las modificaciones de obras nuevas, afectación del derecho de uso exclusivo, afectaciones de áreas comunes y, por supuesto, todo lo que pueda afectar al pleno de propietarios debe ser valorado en un acta asamblea general de propietarios. Discúlpeme, mi pregunta es, ¿puede esa misma junta, esa asamblea, crear sanciones para quien falle dentro del... Que sí, pero por eso es que le digo. O sea, el condominio que no pague es esto, el que tire basura al área común pasa esto. Por supuesto. Lo único que tiene que ser con pero quórum. Tiene que ser con el quórum que establece la ley. Si son 36 en mayoría. Cada tipo de modificación que se pueda hacer en el reglamento, en los estatutos del condominio, debe ser validada por el pleno, si es muy agresiva, de conformidad con los parámetros que fija el artículo 7 y 8 de la ley 5038. Y otras necesitarán simplemente la mitad más 1 de su votación. Todo depende de lo agresivo que pueda ser el tema que estemos tratando. Ahora, un asunto sí es importante en ese aspecto. Todas las decisiones que tome en cuenta o que lleve o que adopte durante la vida en común de ese condominio, el consorcio de propietarios, se le oponen únicamente a los propietarios. O sea, a los terceros. No a un inquilino. A los terceros, no, cuando me refiero a los propietarios es a los que están allí firmantes, porque el inquilino eventualmente no con el voz ni contrato voto. al puede ser inquilino se le debe autorizado por el informar. propietario para representar. Sí, pero yo me estoy refiriendo a las sanciones como resultados. Pero es que el derecho del propietario lo está usufructuando el inquilino, pero la ley sanciona al propietario. Y por lo tanto, lo que se le opone al propietario se le opone al inquilino también, porque yo te rento el uso y el goce de la cosa. El propietario conserva la nuda propiedad y el inquilino conserva el usufructo de la propiedad. Entonces, en ese tenor, todo lo que se tome en cuenta en ese consorcio de propietarios se le opone a las partes y el inquilino en este caso pues está representando al propietario. Por lo tanto, en ese tenor solamente se le opone a ellos. Ahora bien, si queremos que esas decisiones se mantengan en el tiempo, que luego no las ataquen, que luego no nos demanden en nulidad de asamblea, en nulidad de acta de asamblea, esas modificaciones deben ser publicitadas ante la jurisdicción inmobiliaria. En este caso, sí, registrado ese nuevo reglamento, conforme el procedimiento que establece el reglamento de mensura, si conlleva alguna modificación técnica, y el reglamento de registro de títulos, para podérsele oponer a los terceros y a los causahabientes o derechohabientes futuros en ese condominio. Nos estamos tomando un cafecito con la magistrada Catalina Ferrera, presidenta del Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria, y le voy a hablar de un caso real rápidamente
¿Qué tenemos pocos pasa minutos. cuando se pierden los estatutos? No aparecen ni en los centros espiritistas, no aparecen en ningún Están lado. Hoy registrados crea allá, otro. están No, registrados allá. fuimos hasta el ayuntamiento, fuimos a otra parte, no existen. Y estoy hablando de una junta de juntas de vecinos, o sea, una calle completa con todas las juntas de vecinos de los 10 Es una edificios. Pero federación. una cosa es el condominio y otras Ajá. es la junta de Sí. vecinos. Ajá. O sea, Claro. es Son- cosa distinta. La junta de vecinos no tiene personería jurídica. Ok. Entonces, los estatutos Pero se la del crea si se crea una ONG. sí, allá vamos. Sí. Los estatutos del condominio siempre tienen que estar registrados en la jurisdicción inmobiliaria. Ujú. Ahora, eventualmente, y yo he visto casos donde no aparecen. Los estatutos. Porque son muy, muy, muy viejos de la ley anterior y que la data se dañó, se inundaron, perdió. exacto, se dañaron. Y eso puede ocurrir en ese contexto, después de haber hecho todas las indagatorias pertinentes, Ujú. el consorcio de propietarios tiene que reunirse y tomar en pleno, redactar un reglamento. Ok, pero lo he ese dicho reglamento 20 tiene veces. que ser registrado Ok. ante el órgano competente para sus Que ellos son el fines de publicidad. ayuntamiento. No Entonces, son- en no este son caso la es el En organización el ayuntamiento. inmobiliaria. caso de lo municipal, del ayuntamiento, pues las juntas de vecinos se rigen por la parte por el municipio. Entonces, en ese contexto, pues las juntas de vecinos lo que registran es ante el ayuntamiento a sus moradores y las asambleas, también, y las ajá. asambleas que se realizan, Eso ese tipo de viejo. cosas. Ajá, usted va a tener No, que ese funciona volver. muy bien. Esto va a llevar una Hay que segunda decir, parte. Funciona muy sí, bien sí, sí. la fue- Dirección de Juntas de Vecinos aparecen los del estatutos de Distrito salud. Nacional. Puede ser que no lo hayan depositado. Fue Sí, una eso negligencia puede de ser. este lado, no del ayuntamiento. Claro. El ayuntamiento dijo, vengan, búsquenla, están en tal Claro. sitio. Cuando fueron no estaban ahí, Funciona no lo muy habían bien. llevado. De todos los ayuntamientos del Gran Santo Domingo, las direcciones de juntas de vecinos funcionan espectacularmente. Gracias a la magistrada Catalina Ferrera, presidenta del Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria. Un lujo nos hemos dado en el día de hoy aquí en el plato del Tiene día que volver de contar nuevo, con su cuando- presencia gracias. para hablar de estos temas. Un día que no Muchas haya esta gracias. cobertura tan larga, pero gracias porque el tiempo lo hemos aprovechado muy bien con usted. Se le agradece muchísimo. Nos portamos muy bien con esta Ay, bueno, pues muchas gracias por su invitación. Mira, Hasta antes aquí de el plato irnos, del día. bendiciones. El presidente dijo que el cierre en la frontera será hasta que sea necesario. Ay, Dios mío. Hasta mañana.